La locomotora es una de las máquinas con mayor relevancia diseñadas por el hombre. Gracias a esta maravilla de la ingeniería, billones de toneladas de carga han sido transportadas a lo largo y ancho de todo el mundo. Es una tecnología que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, desde las primeras locomotoras de vapor que no desarrollaban ni los 20 km por hora, hasta las poderosas locomotoras diésel eléctricas modernas, que son pieza fundamental en grandes economías. Las primeras locomotoras exitosas con esta tecnología se fabricaron en los años 30, que será la década desde donde partiremos este camino de historia. Empresas como la General Electric, Baldwin Locomotive Works y la American Locomotive Company habían fabricado locomotoras diésel, locomotoras eléctricas y locomotoras diésel eléctricas en la década de los 20, pero ninguna producida en masa y casi todas chatarreadas después de algunos pocos meses de uso. Fue en 1938 que General Motors, en conjunto con sus recién adquiridas Winton Engine y Electromotive Company, diseñan el motor Winton 201A. Con esto llegó la locomotora 1800BB, pero era fabricada con partes de otras compañías como Alco y General Electric. La primera locomotora autónoma de Electromotive Corporation fue la EA de 1800 caballos de potencia, con dos motores Winton 201A de 12 cilindros que individualmente entregaron 900 caballos de potencia. En 1939 llegó la serie F, con la locomotora modelo FT, estrenando el recién presentado motor 567. Esta terminaría siendo la locomotora top de la década de los 30, ya que fue la primera en golpear contundentemente el reinado de las locomotoras de vapor. Se ofreció por primera vez la incorporación de trucks Bloomberg, de 2 ejes de tracción y el freno dinámico para controlar la velocidad en descensos prolongados. El motor 567 sería mejorado gradualmente y permanecería reinando el mercado por casi 3 décadas. El líder en ventas de locomotoras seguía siendo Baldwin Locomotive Works, pero principalmente por sus locomotoras de vapor. Sin embargo, en marzo de 1941 llegó una locomotora crucial para la historia, la primera locomotora del tipo Road Switcher que combinaba las cualidades de poder maniobrar en patios, pero también arrastrar trenes pesados a lo largo de cientos de kilómetros. Esta versatilidad destruyó a las locomotoras de vapor, tanto que los principales ferrocarriles norteamericanos optaron por comenzar a reemplazar su potencia de vapor por las locomotoras diésel eléctricas. La ya llamada Electromotive Division tenía en su arsenal ya a las exitosas modelos de la serie F y E y a algunas switcher para trabajos de patio. Sin embargo, fue la unión Alco General Electric quien fabricó la Road Switcher 1 de 1000 caballos de potencia, con una carrocería que permitía una visibilidad hacia el frente y hacia la parte trasera de la locomotora, por lo que los ferrocarriles rápidamente se interesaron en ella. A pesar de que llegaron muchos modelos más poderosos como la RS2 y RS3, la RS1 continuó en producción incluso más tiempo, llegando a 469 ventas en un periodo de 19 años, uno de los más extensos entre todas las locomotoras. Y es por este peso en la historia que la Road Switcher 1 se queda con el puesto de la locomotora más importante de la década de los 40, revolucionando las locomotoras diésel eléctricas y hundiendo aún más a las locomotoras de vapor. Para finales de 1949, EMD inauguró la línea General Purposes con el modelo GP7, desarrollando 1500 caballos de potencia con el motor 567 de 16 cilindros. La primer locomotora Road Switcher de EMD desplazó a las ya bien establecidas Alco y General Electric, porque aunque la RS3 ya entregaba 1600 caballos de potencia y 278.000 newtons de fuerza, la GP7 entregaba 100 caballos de potencia menos, pero superaba la fuerza con 290.000 newtons, lo que significa mayor capacidad de arrastre. Pero ahí no termina el asunto. Mientras que se vendieron 2.729 unidades de esta locomotora, en tan solo 5 años de producción, se detuvo porque llegó su versión mejorada, la GP9 con 1.750 caballos de potencia. No hay locomotora diésel eléctrica mejor vendida que la GP9.
Más de 4.300 unidades fueron fabricadas en sus 9 años de catálogo, un ritmo de producción sin precedentes y que no se ha vuelto a ver en toda la historia del ferrocarril. En 1951, EMD presentó el modelo SD7, inaugurando la serie Special Duty con trucks de 3 ejes tractivos, que fue capaz de distribuir mejor su peso y otorgar mayor cantidad de fuerza de tracción. Sin embargo, eso no le importó a nadie y no se vendieron ni 200 unidades. Era preferible mantener 4 motores de tracción en lugar de 6. El mercado de las locomotoras road switcher de 4 ejes acaparaba las ventas, y EMD se llevó la mayor parte. No había competencia para las general purposes, por lo que la GP9 fue la locomotora con mayor impacto en la década de 1950, rompiendo récords difíciles de igualar. Una mención especial: en 1958 se presentó el modelo SD24, la primer locomotora con motor turbo cargado. Se llegó a los 2.400 caballos de potencia con un motor 567 de 16 cilindros, 33% más que el mismo motor con aspiración natural. Solo se fabricaron 224 unidades, aunque jugó un papel imprescindible para la siguiente década. General Electric se separa de Alco y comienza a diseñar locomotoras de cifras impresionantes, en su afán de destronar a la exitosa EMD, y después de su fracaso tratando de producir en masa las locomotoras con turbina de gas, en 1959 presenta la primer locomotora de la serie Universal, la U25B, con nada más y nada menos que 2.500 caballos de potencia, desarrollados con su motor FDL-16. Aquí comenzaría la famosa carrera de caballos, y tal parece que EMD se lo tomó personal e intentó llegar a la misma cifra con su GP30 de motor turbo cargado, pero se quedó en 2.250 caballos de potencia, por lo que en un intento desesperado llevó a su motor 567 y su sistema de control eléctrico al límite. En 1963 se produce el modelo GP35 con 2.500 caballos de potencia, aumentando de 835 a 900 las revoluciones por minuto máximas y con un sistema de control de corriente directa en su totalidad, que simplemente no pudo manejar las enormes cantidades de amperaje. Deslizamientos, cables quemados y sobrecalentamientos en todo el sistema eléctrico hicieron de la GP35 un modelo que, aunque bien vendido con 1.334 unidades, representaba un manjar de fallas y necesidad de correctivos. EMD ya no tenía oportunidad de crecimiento con el exitoso motor 567, era momento de darle vuelta a la página. El resultado: en 1965 llegó el motor 645, y con él la primera versión del modelo más exitoso y mediático de la compañía, la SD40. Por primera vez, una locomotora de 6 ejes superaba en ventas a las convencionales road switcher de 4 ejes. La demanda de transporte de carga aumentaba enormemente, y EMD, en su afán de rebasar cualquier cifra, lanzó al mercado a la locomotora diésel monomotor más poderosa hasta el momento, la SD45, con un enorme motor de 20 cilindros, simplemente descomunal. La SD45 y la SD40 fueron capaces de entregar 410.000 newtons de fuerza, lo que significaba que 2 de estas locomotoras podían sustituir y superar a 3 locomotoras GP38 o GP40. Desde su salida al mercado, la SD40 fue la mejor aceptada y con el tiempo la más productiva y efectiva, por lo que con 1.286 unidades vendidas en 6 años, la reputación de EMD se enalteció después de la caída con la GP35, y solo era el inicio de una era dorada. Electromotive Division había dado un paso gigante con la gran variedad de utilidad que presentó con su motor 645, y aunque ya tenía en el catálogo una lista de modelos con excelente reputación, llegaría a la serie que le dio mayor cantidad de ventas a la empresa. En 1971 se presentó la serie Dash 2, que prácticamente eran una nueva versión de los modelos ya existentes, pero con la adición de un factor determinante: un sistema de control modular electrónico.
Los rieles se modernizaban y los ferrocarriles se dieron cuenta de que las locomotoras de 3 ejes eran más fuertes y serían imprescindibles para satisfacer las crecientes demandas de transporte, pero la crisis de petróleo tuvo un gran impacto, por lo que también era importante una excepcional eficiencia de combustible. A partir de estas dos determinantes, comenzó el imperio indiscutible de la locomotora más exitosa del siglo XX, la SD40-2. La SD42 incrementó su fuerza con respecto a la SD40, de 410.000 a 512.000 newtons, gracias a sus nuevos trucks HTC y el balanceo de cargas entre motores de tracción debido a los nuevos tableros modulares de control. La SD42 destruyó a la SD45-2, ya que los ferrocarriles prefirieron alimentar 16 cilindros en lugar de 20, y olvidarse también de los previos problemas de la SD45. Todo esto sin perder la fuerza que era idéntica en ambos modelos. El principal competidor de la SD42 comenzó siendo la U30C de General Electric, a la cual pulverizó en ventas y con el tiempo también lo hizo en fiabilidad, facilidad de mantenimiento, lealtad de trabajo, rentabilidad y durabilidad. También apareció la U36C y con 16 cilindros, pero aunque ofrecía más potencia con un consumo de combustible similar, la serie Universal ya se encontraba en decadencia. En 1976 comenzaría la producción de la C30-7, el modelo sucesor de la U30C. La C37 rápidamente se convirtió en el competidor directo de la SD42, pero sería también derrotada. Desde el inicio, sus 407.000 newtons fueron insuficientes para igualar el poder de la SD42, aunados a una serie de problemáticas que presentaría con el tiempo, en especial con la relación de compresión. Después de algunos años se convirtieron en un dolor de cabeza por sus frecuentes desajustes, resultando en un excesivo consumo de diésel que, añadiendo el factor de la crisis del petróleo, provocaron que las ventas cayeran rápidamente. Los años 70 sin duda fueron supremamente reinados por la SD40-2. No había máquina que pudiera igualar sus números y su reputación. Su compatibilidad con todas las locomotoras que tuvieran motor 645 la hacían una máquina simple, fácil de mantener, fiel al servicio y muy eficientes en camino. A pesar de los intentos de General Electric por derrotar en el mercado a Electromotive Division, no logró ni igualarlo. Incluso se introdujo el modelo C36-7, que ofrecía 3.600 caballos de potencia con solo 16 cilindros. Aunque se trataba de una versión mejorada del motor FDL16, no logró ni las 600 ventas. Se quedó en una producción de 599 unidades y la mayoría exportadas a China. En respuesta, EMD intentaría mejorar su entrega anterior con el modelo SD50, que ofrecía 3.500 caballos de potencia en un inicio utilizando el motor 645, pero con un nuevo alternador y motores de tracción, que daban pie a una nueva época de éxito. Sin embargo, este modelo resultó ser totalmente catastrófico. En esta nueva etapa, EMD optó por que la mayoría de partes mecánicas fueran fabricadas por proveedores externos, lo que resultó en una gran variedad entre niveles de calidad. Algunas locomotoras corrían con buena suerte y otras prácticamente estallaban al momento de ser demandadas. El sistema eléctrico resultó ser insuficiente para controlar más energía eléctrica, algo similar a lo que le ocurrió a la GP35. Este modelo solo llegó a 431 ventas en 7 años, y lo más alarmante, la reputación de EMD resultó severamente dañada. En 1984, EMD finalmente introduciría el nuevo motor 710 y junto con él, la serie 60. Su mayor exponente, la SD60, producía ya 3.600 caballos de potencia con 16 cilindros, logrando cuadruplicar las ventas de la SD50. A su vez, General Electric se dio cuenta de que la línea Dash 7 no había logrado el éxito necesario e incluso ya eran locomotoras algo obsoletas, por lo que a la par de su producción trabajó en el diseño de una nueva línea, presentando como resultado a las locomotoras Dash 8 en 1987.
Por primera vez se integraba la tecnología de un microprocesador para hacerse cargo del control eléctrico de la locomotora, logrando ya los 4000 e incluso 4400 caballos de potencia y mejorando considerablemente en ventas, pero sobre todo abriendo un panorama de nuevas posibilidades. Su modelo mejor vendido fue la C40 con 585 unidades, pero no competía con el imperio de la serie 40, que aún se mantenían vigentes y entregando excelentes resultados. Si bien ya no eran las más poderosas y eficientes, seguían siendo las más fieles, fáciles de mantener y las mejores al momento de exponerse al trabajo duro y prolongado. Las SD-42 lograron una reputación tan especial que los ferrocarriles no encontraban una necesidad urgente de renovar su flota. Incluso muchos modelos como SD-40, SD-45 e incluso las modernas SD-50 se reconstruyeron a finales de los 80 a modelo SD-40-2. Una vez más, incluso con ventas en clara decadencia y con el desarrollo de tecnologías que comenzarían la obsolescencia del modelo, la SD-40-2 fue la locomotora más exitosa también en los 80. A final de la década, gracias al gran estado en que se encontraban y a las reconstrucciones a estándares -2, sumaron más de 4900 unidades en servicio, la mayor cantidad de locomotoras de un solo modelo trabajando en toda la historia. EMD había descubierto la fórmula para producir 3600 caballos de potencia con 16 cilindros mediante su nuevo motor 710, pero General Electric ya se había adelantado para producir 4000 caballos con el mismo cilindraje, y con la llegada de la serie -9 comenzaban a revertirse las posiciones en el mercado. En 1992, GE presenta el modelo C44-9W, la nueva locomotora cabina ancha con sistemas de control por medio de computadora, con interfaz para el operador. Los instrumentos de medición pasaban de ser físicos y analógicos a mostrarse en una pantalla, facilitando al maquinista conocer el estado de la locomotora. Este modelo permitió el uso cotidiano de potencia distribuida con el control de un solo maquinista. Esta máquina introdujo un nuevo cambio para las locomotoras diésel eléctricas, ya que lograron normalizar el uso de cabinas anchas, y a partir de ella vendría una versión mejorada que pondría punto final definitivo a la supremacía de EMD, la AC4400CW. Prácticamente es una -9 pero con motores de tracción de corriente alterna, que permiten un control eléctrico más estable y con mayor precisión. Las -9 fueron muy bien aceptadas y dejaron un camino con destellos de prosperidad también para las AC4400. Una nueva revolución se estaba presentando. El inicio del mercado de las locomotoras con tracción de corriente alterna vio la luz verde con las 2834 AC4400 vendidas, mientras que la C44-9W registró una venta de 3668 unidades, la mayor para General Electric, todo esto entre 1993 y 2004. Por su parte, el modelo más vendido en esta década para EMD fue la SD70M, con 1873 unidades y 1500 de ellas adquiridas por Union Pacific. La C44-9W arrasó con las ventas en la década de los 90, seguida muy de cerca por su similar AC4400. Con ello, después de muchos años, General Electric dejó atrás a su principal competidor, y ya con una experiencia amplia en cuanto a pruebas y errores, marcó una nueva pauta que seguiría en mejora.
El éxito de la serie Dash 9 y AC4400 era excelente. Sin embargo, las regulaciones de control de emisiones orillaron a General Electric a renovar su muy antiguo pero mejorado motor FDL, que duró más de 4 décadas en el mercado. En 2005 se presenta el modelo ES44AC como parte de la serie General Electric Evolution. Con un motor Evolution de 12 cilindros alcanzó los 4.400 caballos de potencia, reduciendo considerablemente el consumo de combustible y cumpliendo con la norma reguladora de emisiones, que era la Tier 2 en aquel entonces. Con una gran mejora en sus sistemas de control y con la adición de softwares especializados, una ES44 puede autodiagnosticarse y ser capaz de generar una agenda de mantenimientos para prevenir fallas críticas, además de tener la capacidad de trabajar junto a locomotoras de corriente directa y en los modelos más modernos, reducir el número de cilindros trabajando cuando el inversor se posiciona en neutro. 3.187 locomotoras de este modelo han sido producidas para los grandes ferrocarriles de Norteamérica, producción que a diferencia de todas sus versiones similares, aún sigue en vigencia. Al igual que la SD42, la ES44AC ha tenido un impacto tan marcado en la historia del ferrocarril que incluso se han vuelto parte de la cultura popular. Hoy en día las personas ajenas al ámbito de los trenes identifican a esta locomotora como la imagen del ferrocarril contemporáneo y está catalogada como una de las locomotoras más innovadoras en la historia del transporte ferroviario. Su única competencia, la SD70ACE, no logró nunca reducir el consumo de combustible. Con 16 cilindros solo logró 4.300 caballos de potencia y la primera generación destacó entre las tripulaciones por tener cabinas ruidosas y poca amortiguación de movimiento. Después de algunas mejoras a lo largo de los años, solo algunas unidades llegaron a la cifra de 4.500 caballos de potencia. En total se han vendido 2.135 unidades, que aunque es un buen número de ventas, no lideró nunca en mercado. En contraparte, gracias a su gran rentabilidad, una vasta red de atención, piezas y refacciones y a su gran reputación como la locomotora cómoda, silenciosa, trabajadora y leal, la ES44 es, por mucho, la locomotora de la década del 2000. En 2012 entró en vigencia la nueva norma Tier 4, que era aún más exigente en cuanto a emisiones se refiere. Para cumplir con esta nueva regulación, General Electric comenzó a trabajar en un nuevo modelo que resultó en la moderna ET44AC. Por su parte, EMD no logró hacer que su motor 710 pudiera cumplir con la norma regulatoria, obligándolo a dejar atrás sus convencionales motores de 2 tiempos para fabricar el nuevo motor 4 tiempos EMD 1010, de 12 cilindros capaz de entregar 4.600 caballos de potencia, y a pesar de que cuenta con características como aislamiento de vibraciones, control individual de ejes tractivos, entre muchas otras novedades, solo 176 locomotoras de este modelo han salido de fábrica, 100 de ellas adquiridas por Union Pacific. Norfolk Southern canceló un pedido de 10 unidades y CSX devolvió las 10 unidades arrendadas por Progress Rail. Muchas de ellas permanecieron almacenadas sin funcionar hasta que expiró el contrato. Parte de estas 20 unidades las vemos hoy en territorio mexicano. General Electric hasta el día de hoy ha producido unas 900 unidades de su modelo ET44AC, que ha sido el mejor vendido de esta nueva flota Tier 4. En sus 12 años no ha tenido las mismas ventas que su antecesora ES44AC porque simplemente es el modelo que sigue reinando en los rieles norteamericanos. La década del 2010 fue reinada una vez más por las poderosas y bien establecidas ES44, que llevan 19 años en catálogo y contando. Por lo pronto, la ES44 sigue en proceso para romper récord de producción y tiempo de servicio como locomotora principal. Locomotoras como la AC4400 ya se han convertido en veteranas, que han cumplido su tiempo de vida útil, mientras que locomotoras antiguas como la C30-7 están al borde de la desaparición.
y después de 50 años en servicio, las legendarias SD40-2 han sido relegadas a tramos cortos o tareas de patio. Aún faltan poco más de 5 años para finalizar la década del 2020. ¿Qué cambios visualizas de aquí al 2030?